El hombre que solo quería ver a Jesús. Muy lejos de acá, al otro lado del mar Mediterráneo, donde el sol nace sobre las montañas de Judea y el desierto parece abrazar la tierra, existía una ciudad que florecía como un oasis. Sus palmeras se mecían con la brisa cálida, los viajeros descansaban antes de continuar hacia Jerusalén, y las calles se llenaban desde temprano de comerciantes, peregrinos, artesanos y recaudadores. Era Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, y aquella mañana, sin que nadie lo imaginara, estaba a punto de comenzar una de las historias más hermosas que conocemos. Entre toda aquella gente había un hombre al que muchos preferían evitar. Lucas nos dice que era el jefe de publicanos y que era rico. Seguramente podía comprar muchas cosas, pero había cosas que ni todo el oro de Jericó podían comprar. La paz, el respeto, una conciencia tranquila, porque el dinero puede llenar una casa, pero nunca un corazón. Entonces, como el viento que atravesaba las palmeras, un rumor comenzó a recorrer la ciudad. «Viene Jesús», decían. «El maestro está pasando por Jericó». No sabemos cuánto había escuchado aquel hombre acerca de Jesús, pero se hablaba de alguien diferente, de uno que sanaba enfermos, tocaba a quienes nadie quería tocar, perdonaba pecados y, para sorpresa de muchos, no evitaba a los pecadores, sino que se acercaba a ellos. Algo comenzó a moverse dentro de aquel hombre, tal vez curiosidad, tal vez esperanza, tal vez simplemente una pregunta. ¿Quién es Jesús? Lucas capítulo 13, versículo 3, nos dice que este hombre procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y es curioso porque el texto no dice que buscaba un milagro, no dice que quería recibir algo, solo quería ver quién era Jesús. Y a veces una búsqueda que comienza con una simple curiosidad puede terminar convirtiéndose en un encuentro que transforma una vida. Pero había un problema. La gran multitud no le permitía ver. Podía haberse marchado, podía haber dicho no vale la pena, podía haber pensado que la gente se burlaría de él. Sin embargo, hizo algo que un hombre de su posición difícilmente habría querido hacer delante de todos. Corrió. Mientras buscaba un lugar desde donde pudiera ver mejor, encontró un árbol junto al camino. Aquel árbol llevaba ahí muchos años, su tronco era grueso, su corteza áspera y sus ramas nacían bajas y se extendían hacia los lados formando una copa amplia. Era el tipo de árbol al que un niño podía trepar con facilidad y al que, aquel día, un hombre adulto decidió subir sin importar el qué dirán. Un hombre rico, un jefe de publicanos, un hombre acostumbrado a ejercer autoridad, trepando un árbol como un niño, porque cuando el deseo de descubrir algo acerca de Dios comienza, puede ser más grande que el orgullo, y el orgullo deja de importar. Y ahí quedó, entre las ramas, esperando. Él había hecho todo por una sola razón. Quería ver quién era Jesús. Desde aquel árbol pudo distinguirlo entre la multitud. Jesús venía por el camino, cada vez más cerca. Aquel hombre seguramente pensaba que simplemente lo vería pasar y que eso sería suficiente. Pero ocurrió algo que no esperaba. Jesús llegó hasta el lugar donde estaba el árbol y se detuvo. Levantó la mirada y Lucas capítulo 19 versículo 5 nos cuenta lo que dijo. «Zaqueo, darte prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Zaqueo. Él no se había presentado, no había hablado con Jesús. Aquella mañana ni siquiera había salido con un plan de encontrarlo. Todo había comenzado con un rumor que atravesó las calles de Jericó, pero ahora estaba descubriendo algo extraordinario. Mientras él apenas intentaba saber quién era Jesús, Jesús ya sabía perfectamente quién era él. Y ese árbol también nos deja una imagen hermosa. El árbol no apareció esa mañana, llevaba años creciendo, mucho antes que Zaqueo supiera que Jesús pasaría por ese camino. Muchas veces sucede algo parecido con nosotros. Dios puede utilizar una conversación, una dificultad, una invitación, una persona, una iglesia o incluso una Biblia que llevaba mucho tiempo cerrada para acercarnos un poco más a Él. Quizás nuestro árbol sea dejar el orgullo, sea pedir perdón, volver después de mucho tiempo a la iglesia o simplemente reconocer que necesitamos algo más. Pero Jesús quería algo todavía mayor.
Zaqueo solo quería verlo, Jesús quería entrar en su casa. Lucas nos cuenta que Zaqueo descendió rápidamente y lo recibió gozoso. No sabemos qué conversación tuvieron, pero lo que ocurrió después, que nos cuenta Lucas en el capítulo 9, versículo 8, Zaqueo se pone en pie y dice: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado». Algo había cambiado. El hombre que aquella mañana quería descubrir quién era Jesús, ahora lo llamaba Señor. El hombre que tenía riquezas estaba dispuesto a desprenderse de ellas. El hombre que había podido beneficiarse de otros, ahora quería reparar el daño. Y esta es la diferencia. Una cosa es escuchar hablar de Jesús y otra es sentir curiosidad por Él. Y otra muy distinta es permitir que ese encuentro toque nuestro corazón. Porque un verdadero encuentro con Jesús no termina en una experiencia bonita, produce una transformación. Entonces Jesús pronunció unas palabras que las encontramos en Lucas capítulo 19, versículos 10 y 11, y que todavía resuenan después de tantos siglos. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora podemos entender esta historia. Parecía que Zaqueo estaba haciendo todo lo posible para ver a Jesús, pero al final entendemos que Jesús también había venido buscándolo a él. Y quizás hoy alguno de nosotros se encuentre como aquel hombre de Jericó. Tal vez no tienes todas las respuestas, tal vez ni siquiera sabes exactamente qué estás buscando, quizás solo quieres saber un poco más. Entonces acércate, no dejes que la multitud te detenga, no dejes que el orgullo te detenga. No te dejes que tu pasado te condicione. Busca tu propio árbol y mira un poco más de cerca, porque puedes comenzar simplemente preguntándote quién es Jesús y terminar descubriendo algo mucho más grande, que Él ya conoce tu nombre. Amén, hermano.